Bueno, eh, gracias por asistir a la clase. Honor al tiempo, aunque tenemos 2 horas, pero para darnos un break en la mitad de la hora, podemos empezar con la exposición. Buenas noches, profe. ¿Cómo no les escuché? Profe, discúlpese que podemos esperar unos 5 minutitos. La compañera está por llegar ya a la casa, por favor. Claro, claro que sí, no hay ningún problema. Profe, buenas noches. No sé si tal vez podríamos exponer al último de su hora, porque yo también estoy llegando a la casa. De nuevo, otra vez me comunican, no en el momento preciso, como en la anterior clase que habíamos quedado. Así que en honor a la no planificación, vamos a esperar los 5 minutos para que empiecen, si no empiezan sin la compañera y después ellas igual. Ya, listo, profe, no hay problema. Listo, entonces en 5 minutos empezamos. Profe, si no llega mi compañera, ¿puedo empezar yo? Claro, claro que sí. Ya en 2 minutos puede empezar. Ya,
eso Profe, ya puedo van a hacer empezar. filas. Sí, claro, ya puedes empezar. No se visualiza la pantalla todavía. Profe, ahí se puede ver. Como 3 años. Ese teléfono. Ah, no, mentira. Sí, ¿Y cuánto tiempo Ya. la reunión? Deme un minutito. Era, no sé. Porque a las 8 tiene que correr con la familia. No, yo no creo que alcance. No, tampoco. Mejor la dejamos ahí en Quisante porque pasamos por ahí cerca. Claro. Uy, está más. El MyFundes como estrategia de la Dirección de Comunicación en el ámbito público latinoamericano. El objetivo de aprendizaje es analizar cómo la práctica de la estrategia para fortalecer el rol del DIRCOM en instituciones públicas y gobiernos locales en América Latina, especialmente en contextos de alta presión, toma de decisiones complejas y gestión de crisis. En las instrucciones podemos observar los conceptos básicos del MyFundness y su relación con el liderazgo y la toma de decisiones. En el estudio del caso sobre la gestión de comunicación, el rol del DIRCOM en instituciones públicas latinoamericanas, en gobiernos locales en América Latina, por ejemplo, campañas de salud pública, gestión de crisis ambientales, participación ciudadana, entre otros. El mindfulness o atención plena fomenta la concentración, la calma y la claridad mental. Estas cualidades son esenciales para un liderazgo efectivo, permitiendo una toma de decisiones más reflexivas y una mejor gestión de las emociones, cruciales para un DIRCOM. El rol del DIRCOM en Latinoamérica. Los directores operan en entornos complejos, lidiando con desinformación, crisis y la necesidad de conectar con audiencias diversas. Su rol es vital para legitimar y la eficacia de las instituciones públicas. El caso que vamos a hablar es de la gestión de crisis del COVID-19 en Ecuador el 2020. Durante la pandemia en Ecuador enfrentó una crisis sanitaria severa. La comunicación institucional luchó contra la desinformación, en pánico y la falta de coordinación, evidenciando la necesidad de enfoques. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profe, compañeras. Bueno, el tema que hemos nosotros estudiado es sobre el tema del el COVID en el 2020, en donde Ecuador atravesó una de las crisis sanitarias más críticas de la historia a raíz de la pandemia del COVID-19. El tema importante aquí es el tema del colapso de la salud, particularmente lo que se vio en Guayaquil, evidenciando fallas tanto en el sistema de salud entre, entre el entre, entre las mismas organizaciones. Bueno,
La ciudadanía demandaba información clara, empática y basada en evidencias en un contexto en el que circulaban imágenes de cadáveres abandonados en la vía pública, hubo escasez de servicios médicos y bueno, también hubo contradicciones entre los voceros oficiales. La comunicación se torna en un eje estratégico fundamental para gestionar la crisis. La crisis es en donde nosotros, como DIRCOM, hicimos el análisis del rol de comunicación. En este caso, el tema de la dirección de la comunicación institucional sí enfrentó muchas dificultades. Entre ellas, fueron la principal que se pudo evidenciar fue el tema de la comunicación interna, ya que el equipo de trabajo no se encontraba motivado. Incluso tuvieron que proteger el tema de la reputación externa, y ante eso transmitir empatía y responsabilidad ante el ente público. El tema de la transformación digital fue también muy masivo, ya que tuvo que migrar rápidamente. Se migró rápidamente mucha, a veces, Eh, información y vale, desinformación. vale, una pregunta, perdón la interrupción. ¿Cómo generaron empatía esa estrategia? ¿Cómo fue la estrategia de empatía? Bueno, principalmente poniéndose en el lugar de la persona. Un caso, digamos, yo tengo un familiar que estuvo atravesando por ese tema del COVID. Entonces, a mí me hubiera gustado saber qué debo hacer y cuáles serían los pasos que debemos hacer, porque si yo doy una información que no está adecuada, no solo estoy perjudicando a otras personas, incluso también en este contexto no estuvimos, no solo fue un grupo, fue todo a nivel mundial, y en este caso a nivel de Ecuador, sí se debía transmitir información veraz, adecuada, para que tanto la población tenga un poco de calma ante este impacto que sí fue grande, tratar de compartir esta empatía. La situación sí fue un reto bien complicado, profe. Ok. Ujú. El tema de la coordinación estratégica también iba de la mano con el tema de talento humano, el tema legal y el tema de lo que se debía transmitir a la población, que tenía que ser coherente y a la vez sensible. Estas dos cosas iban de la mano, profe. A continuación, mi compañera. Vale, un segundito, vale, antes de que pase. Aquí estoy. Y para todas las compañeras que vayan. Quien te antecedió fue la María Paz, me parece. Ahí tengo una duda. ¿Qué entienden ustedes por lo que es la pausa estratégica? Porque ustedes están hablando un poco de eso. Profe, yo lo que nosotros al momento de realizar el trabajo entendimos en que la pausa estratégica es que nosotros, bueno, primeramente el mundo nunca estuvo preparado para esto de la pandemia, entonces cada ministerio tenían que haber hecho una pausa, como que era desconocida primeramente la enfermedad, entonces ellos trataban de medicarlos como una gripe normal, pero ellos en esta transición tuvieron que hacer una pausa para poder ellos investigar y saber qué se puede, o sea, qué medicamento puede llegar a poder a contrarrestar el virus, pero a nivel mundial no se tardó muchísimo en las pruebas de hacer para las vacunas y todo, ahí tuvieron que hacer la pausa porque entre todo lo que estaba aconteciendo tuvieron que pausar para recién ahí empezar a hacer estudios y ahí fue cuando el virus nos ganó terreno en la humanidad. Eso, profe. Ok. Y con respecto a eso, o sea, claro, es súper claro lo que acabas de decir. Ahora, me surge otra pregunta y es, ¿cómo, cómo puede, digamos, influir la pausa estratégica que acabas de mencionar en esta percepción que tienen las personas en el caso del COVID o en los colaboradores también de la institución? Pensamos en el Ministerio de Salud Pública, suponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esa pausa estratégica puede cambiar la percepción con la gente, con los colaboradores de la institución? Profe, yo creo que Profe, esta pausa bueno, estratégica fue algo que provocó más muertos, porque si es que venían los médicos, tenían un estudio más avanzado y lo hacían en un tiempo, o sea, como que antes de la pandemia hubiese sido mejor. Pero si bien es cierto, los científicos tampoco estaban
al conocimiento y los que estaban tratando de, o los que encontraron, digamos, cura, empezaron a matarles, decían, no sé realmente si es verdad, pero decían que les empezaron a matar o que tenían represalias ante el gobierno de China. Entonces, por eso fue también. Profe, también se debería entender lo que es el contexto social que se está atravesando, en este caso, analizar el entorno en el que nos encontrábamos en esa situación y tomar una mejor decisión. ¿Para qué? Para no tomar esto como un impulso, como al inicio se dio, porque lamentablemente, como era algo desconocido para nosotros, no se actuó de la manera que debería haber actuado desde el inicio. Y es por eso que el tema de Guayaquil es donde más afectó, porque pienso que no lo tomaron tan en serio como era. En este caso, en el tema de Quito, estuvo un poquito más orientado, entonces como que tuvimos un poquito más de, se podría decir, conciencia, tal vez de pronto no haciendo al 100% lo que se debería hacer, pero sí, con eso evitamos que también, primero colapse el sistema, bueno, colapsó sí, pero de que no colapse como llegó a ser al punto de Guayaquil, al punto que tuvieron que llegar a los domicilios a retirar cadáveres, al punto en que el sistema de salud totalmente colapsó, los profesionales no tenían, como decir, la capacitación o de pronto el conocimiento para poder enfrentar esta pandemia. Y es para lo cual se debe también analizar este entorno, como decía anteriormente. ¿Para qué? Para enfocarnos en lo que realmente importaba en ese entonces, invertir el dinero que de pronto el Estado tenía que invertir para esta pandemia y enfocar los tiempos, cuáles son los tiempos que se debe tener para este tema de la pandemia. Gracias, vale, muy buena la acertación que acabas de decir. Ahora, antes de que pase la otra compañera, una última duda para seguir con las preguntas que tengo. ¿Cómo creen ustedes que ayuda precisamente, ¿no? Es decir, toda esa estrategia, cómo puede ayudar a que el rol del DIRCOM pueda, digamos, ser un rol más estratégico en términos del impacto, ¿no? Esto es lo que, digamos, la gran duda, ¿no? Si es que esto funcionará, no funcionará para nosotros como DIRCOMs. ¿Creen que funcione? ¿Creen que es aplicable? ¿Creen que va a haber resistencia? Esto ya es un criterio más personal de ustedes. Que se quiere Yo, transmitir profe, es el mensaje que se quiere transmitir tiene, como decir, bien definido lo que es el tema de lo que se quiere exponer. Se transmite la confianza y la empatía a las personas, en este caso, a la ciudadanía. Comenzaríamos desde ahí, ¿no? Sería lo principal que se debería, o sea, la principal estrategia que ayudaría a disminuir este tema del impacto, en este caso, como escogimos el tema del COVID, y también adaptarnos a este cambio. Fue un reto, sí, adaptarse. Entonces, el adaptarse ya a esto, a la estrategia, ayudaría a comunicar y, bueno, enfocarse por los canales que debería ser para que esta crisis sea bien transmitida, en este caso, a la ciudadanía. Ujú, perfecto. Ahora sí, siguiente alumna. Buenas noches, profe. Aplicaciones del Mindfulness al Eh, caso. La no se está incorporación. viendo la pantalla por acaso. Chicas, por favor, compartan la pantalla. Gracias. Estoy descargando el documento, chicas, ya comparto. Un segundito.
que tengo. Ahí está, chicos. Ya, aplicación del MIFUL al caso. La incorporación de los procesos MIFUL habría permitido fortalecer la respuesta comunicacional desde una perspectiva más consciente y estratégica. Entre las prácticas destacan. No se ve, digamos, solo está esa lámina. Es la siguiente. Ah, ya. Ya. Pausa estratégica en la toma de decisiones comunicacionales. Antes de emitir mensajes relacionados con medidas sensibles, comportamientos, cifras de fallecidos, restricciones, detenerse brevemente a evaluar el impacto emocional del mensaje y su pertinencia en función del texto psicopolítico. Siguiente. Escucha consciente y sistemática. Implementación de mecanismos de retroalimentación ciudadana para ajustar el tono, los contenidos y los canales de la comunicación institucional. Rutinas de atención plena en el equipo DIR. Perdón, vale, no te cambiaron de pestaña. Tú dijiste siguiente, pero sigue la misma. Ya. Breves sesiones de respiración consciente o pausas activas del inicio y final de la jornada, destinadas a reducir el estrés, promover la autorregulación emocional y mejorar la capacidad de reacción a los escenarios de crisis. Gracias. Profe, las conclusiones. Mindfulness para un DIRCOM resiliente. Los Mindfulness dota que el DIRCOM tiene que ser un público, tiene que tener herramientas y un público para una comunicación más clara, ética y eficaz, fortaleciendo la resiliencia de la empatía y la capacidad de tener respuestas a altas presiones. Esto nos quiere decir que el DIRCOM siempre tiene que estar preparado y tener una estrategia cuando se presente nuevamente una pandemia, ya que él tiene que tener una información veraz y eficaz para poder transmitir la información a la ciudadanía y la ciudadanía no desespere, siempre y cuando esta información sea contrastada con los medios con los medios principales, como en este caso era la OMS a nivel mundial y en nuestro caso el Ministerio de Salud Pública aquí en el Ecuador. Entonces, como conclusión final, tenemos que decir que el DIRCOM siempre tiene que estar abordando los temas más relevantes, teniendo la información contrastada y siempre informar a la ciudadanía en los momentos oportunos y sin crear pánico ni susto en la ciudadanía, profe. Gracias. Profe, también lo que se podría acotar ante esto es la transformación digital que a la fuerza tuvimos que vivir. En este caso, el tema de que tuvimos que aprender el tema del Zoom, Teams, todo esto fue algo que por la pandemia en realidad se nos tuvo que hacer algo ya diario. Antes, es por eso que incluso el tema en este caso, no, el tema de la educación virtual nosotros ya lo veníamos manejando antes, no fue un cambio drástico que se nos dio a nosotras, pero sí a las personas que no estaban acostumbradas. Esto sí fue algo que la transformación digital jugó un papel muy fundamental en este tema también del COVID. Adicional a eso, la información versus la desinformación fue algo con lo que el DIRCOM tuvo que lidiar mucho, ya que cada día que amanecía en realidad fue algo, un reto muy grande, ya que habían nuevos protocolos, rumores, restricciones. Y sí era un desafío, ya que los fake news eran unas cadenas por WhatsApp, cadenas por Facebook, cadenas por todos los medios, las redes sociales en las que el DIRCOM sí tuvo que luchar bastante con este tema. Ok. Estoy con el micrófono. A ver, sí, estoy con el micrófono abierto. Bien. A ver, algunas consideraciones. Está súper bien, gracias por la exposición. La pregunta ahí para todos ustedes sería,
cómo se relaciona la escucha consciente con este concepto denominado mindfulness. Bueno, profe, eh, el tema de la escucha consciente, lo que yo, bueno, entiendo es no solo, no solo oír lo que dicen, sino más bien prestar atención sin interrumpir digamos, sin juzgar lo que se está transmitiendo. En este caso, con el tema de la pandemia, el tema del DIRCON sí tuvo que lidiar bastante ya que la información cambiaba y había el tema de las audiencias que estaban confundidas, había, como digo, la desinformación era grande, entonces sí hay una diferencia ante este tema de la escucha consciente. Muy bien. Em, María Paz, una pregunta. ¿Cómo crees que se fortalece el mindfulness en términos de la empatía que tú decías, ¿no? Con el decir que, ¿cómo crees que se fortalece esta técnica del mindfulness? Se nos fue la María Paz. Sí, profe. Ok. Em, Jennifer, Jennifer, ¿estás por ahí? Profe, y yo estoy aquí. ¿Podría repetirme la pregunta? Claro, pero lo estaba haciendo la pregunta a Jennifer. Pues sí, está por ahí. Jennifer. Profe, Jennifer dijo, al inicio nos comentó que estaba en el trabajo, no sé si es que de pronto por eso no está conectada ahorita. Conectada está. Mm. Lo que no está es en la sala. Bueno, sigamos entonces. O sea, la pregunta era,
qué creen ustedes que- qué características cree que deben tener un DIRCON resiliente a partir de todo lo que hemos visto de esta exposición, además muy buena que han hecho? ¿Mm? De pronto, profe, o sea, bueno, lo que también debería tener es el tema de trabajar bajo esta presión y tener de pronto un equilibrio ante esta situación, ya que es bueno, en este caso del COVID es una situación compleja que en realidad abarcaba comunicar a toda la población, en este caso, profe. Eh, También a su vez tener un pensamiento amplio, un pensamiento de pronto estratégico, en donde no solo se vea a lo que está ahí, sino ver más allá, profe. Lo último que acabas de decir es lo que más sirve porque, o sea, la pregunta es abierta, no de la exposición. O sea, ¿qué características crees? Nómbrame unas 3 o 4 características que crees que debe tener el DIRCON desde la perspectiva de la resiliencia, ¿vale? O, o la AMELA. Profe, bueno, personalmente creo que es, ¿es en base a la otra pregunta o es una nueva? Me perdí. O sea, la pregunta es, ¿qué características creen ustedes que deba tener un DIRCON desde esa perspectiva de la resiliencia? Bueno, yo pienso que es como que la cabeza de todo, porque es la persona que va a ayudar a que todo se mantenga en, en, en calma. Más o menos, yo creo que sería como un capitán de un barco, porque es la persona que debe transmitir paz y tranquilidad al, al, al resto para que los otros puedan hacer las cosas bien, prácticamente. Eso es lo que creo, profe. Sí, sí, está súper bien. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo esta pregunta que les hago es precisamente porque ustedes van a enfrentarse con la dirección de comunicación. Entonces, parte de eso es estas preguntas que podrían sonar un poquito cansonas o medias repetitivas, es por el tema de que ustedes de ley, o sea, en un punto van a encontrarse con esto. Entonces, claro, la pregunta es cómo ustedes van a aplicar todos estos conocimientos que han tenido en teoría. Y, por cierto, una, una pausa en términos de informativos. ¿Ustedes ya hicieron vinculación con la sociedad? No, profe. Entonces, No, profe. probablemente están inscritas para este año. ¿Les llegó el correo? O sea, el profe nos agregó en un grupo, pero nos dijo que nos iba a avisar. No, a mí no me ha llegado ningún correo, profe, la verdad. Ya. ¿Les agregaron a un grupo? Sí, un grupo de WhatsApp, tanto en prácticas como en vinculación, profe. Ok. ¿Y qué docentes están ahí? Todavía no están docentes. Solo está el profe Reynoso. Ujú. Ya mismo me añaden en vinculación. Entonces, ¿quién está de vinculación aquí? Yo, profe. Yo también, y también está Jennifer, profe. Ya. Pues nos vamos a ver porque me notificaron que yo voy a ser la persona responsable de vinculación. Por eso quería preguntarles. Ok, buenísimo. Todavía no sabemos de qué se va a tratar eso, pero
imagino que va a ser un tema copartícipe en términos de que ustedes van a hacer algún trabajo quizás de monitoreo o quizás con vinculación con la sociedad del departamento. Vamos a ver. Bueno, entonces, volviendo a lo nuestro y como para finalizar, em, ustedes, ah, imaginariamente, ¿no? O sea, puede ser que haya existido, pero cuando prepararon esta exposición o cuando estuvieron en la clase, eh, sienten que esto de la escucha consciente, la pausa estratégica, la pausa, eh, pudo haberse aplicado, es decir, ustedes sienten que en algún momento pudieron haberlo aplicado, no solo ustedes, o una institución, o una empresa, algún lugar, o vieron que se aplicó, es decir, en algún momento dicen, chuta, si hubiese hecho, no sé, McDonald's, en este caso, o el presidente o el candidato o lo que sea, ¿no? Es decir, lo que quiero es un poco saber desde esa perspectiva suya, en qué momento o en qué empresa o en qué situación, sea personal, vuelvo a insistir, o corporativa, sea ficticia o sea real, pero como es tan abierto, justamente lo estoy abriendo, no lo estoy segmentando para que la respuesta no tenga divagaciones en términos de ser muy específica, sino más bien es una pregunta abierta, ¿no? Eh, en qué momento creen que haya sido un ejemplo propicio para aplicar esta, esta suerte de escucha consciente? Cuando fue el paro del 2019. Ujú. Por, Porque dos partes se estaban peleando prácticamente mutuamente, entonces más no se les dio voz como a un sector y se les prometió como muchas cosas, pero a la final solo fue por, por, por ese rato, no fue algo momentáneo, solo fue como para que se calmen, pero en sí no fue una escucha activa donde haya verdaderos beneficios. Profe, e incluso a algunas universidades en el tema de la pandemia brindaron, no sé si es que sea esto, brindaron apoyo psicológico y emocional, ya que la crisis por la que atravesábamos, no todas las personas lo tomamos de la misma manera. Hubieron personas que tomaron con más calma, otras personas que no lo tomaron con calma. Entonces, de pronto ahí se pudo evidenciar en la escucha consciente y de pronto algo emocional, en que las universidades habilitaron este tema de las ayudas psicológicas e incluso para los estudiantes hubieron como canales en los cuales tuvieron ellos contacto directo e incluso también como encuestas para saber cómo tú te sentías ante este tema de la pandemia. es correcto, vale. Muy bien, muy bien. Eh, Sobre todo el ejemplo del paro me parece importantísimo, no por eso menos el otro del tema de la pandemia, pero me parece interesante porque en ese espacio sí, digamos, se notó claramente la importancia de una escucha importante en justamente relacionar eh, cómo, cómo funcionaron los dos bandos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Entonces sí, me parece bastante importante eso. Bien. Ok. Muy bien, sobre todo la escucha consciente, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ok, gracias más bien por la exposición. Eso estoy muy alegre que se hayan tomado el momento de coordinar entre ustedes. Ya nos debíamos una exposición, no la teníamos presente. Y antes de empezar, permítanme ver en el chat, yo estoy casi 99 puntos, siempre seguro. Yo les mandé porque mandé a todos mis aulas.
al leer un texto, usted, pues tengo, no, no les he mandado. No les mandé el texto de la abeja y la mosca. No, profe. Mm, qué mal. Ahorita no les mando. Es un bonito texto. Lo van a disfrutar mucho. Ah, pero no tiene aquí. Ya, ahí les mandé. Chévere. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Solo tengo 30 segundos. Ahorita un estudiante, bueno, les cuento que esto es chévere para ustedes también que lo sepan. Un estudiante ya se está graduando, haciendo su tesis y entonces eh, tengo que pasarle el antiplagio y la tesis final. Seguramente ustedes también nos encontraremos en esas. Entonces tiene que pasar en menos del 10%. Pues ahorita me acaba de enviar, como el software se demora mucho en procesar porque es justamente el software que detecta el plagio en todas las páginas, se demora, entonces me acaba de mandar todo. Prefiero subirle para que todo el tiempo hasta la noche logre revisar eso y ya, cuando esté ya listo el informe ya.
y que seguramente cuando trabajemos la tesis también haremos lo mismo. María Paz dice, profe, tuve una... o Leo, tuve un problema con mi teléfono y se me apagó ahorita, tengo una batería, perdón, muchas gracias. Bueno, listo, entonces, arrancamos. Em, Después de que han hecho sus exposiciones, y veo además que las exposiciones muy chéveres, se han tomado el tiempo de hacer la investigación, lo cual me parece bastante importante y un buen ejercicio además. Entonces, ahora vamos a adentrarnos en la dirección de comunicación, pero ya en el sector público, porque nosotros habíamos visto cómo eh, el DIRCOM, sobre todo en los ambientes corporativos, es un ente importantísimo, pero no nos habíamos detenido en el tema del sector público y cuáles son los desafíos. Estaba apagada la cámara, mil disculpas. Em, ¿Cuáles son los desafíos que tienen y cuáles son las oportunidades también que tiene el DIRCOM en la región latinoamericana, ¿no? La que denominada en abreviatura LATAM, ¿no? Lo utilizamos bastante en comunicación, hashtags, ¿no? Entonces, LATAM por lo general se utiliza. ¿Cómo esta dirección de comunicación, el DIRCOM, en el sector público, tiene desafíos, ¿no? Y en esos desafíos también enfrenta oportunidades y cómo estas oportunidades se ven visibilizadas en América Latina. Entonces, hoy, más que nunca, vemos nosotros la comunicación, quienes estamos ejerciendo la comunicación, quienes estamos cotidianamente eh, resignificando la comunicación, vemos que la comunicación se ha convertido en un puente, eh, yo diría un puente, quizás un puente de los más importantes entre el Estado y la ciudadanía. Cuando vemos un TikTok del presidente actual, detrás de eso hay un equipo de comunicación, aunque no lo crean. Entonces, pensemos también, por ejemplo, en cómo el ejemplo que ustedes pusieron en la pandemia, los gobiernos a nivel latinoamericano tuvieron que explicar medidas de salud, restricciones y, por supuesto, las campañas de vacunación. Entonces, en Ecuador, en Chile, la comunicación fue ese pilar de comunicación en términos de claridad y fue un factor clave para lograr participación. Y esa participación, cuando hablamos de participación, es que la población se empodera y salva vidas, porque desde esa perspectiva empática, ¿no? Yo recuerdo, y seguramente ustedes también, en pandemia, cuando tú estabas, no sé, a un lugar, veías más de 10 personas, ya te quedas afuera, o tú estabas adentro y alguien iba a entrar y decías, espera un ratito, ya salgo, o sea, evitaba las aglomeraciones, ¿no? Pero eh, esto, si lo vemos así, no solo ocurre en situación de crisis, porque claro, en situación de crisis nosotros nos activamos y somos más observadores y todo, pero la comunicación pública, es decir, el rol del DIRCOM, también está presente cuando no solo es crisis, es decir, está constantemente. Por ejemplo, cuando un municipio informa sobre las obras, sobre aperturas de agendas culturales, cuando rinde cuentas, por ejemplo, cuando hay un concurso de licitación,
cuando se escucha las necesidades de las comunidades rurales o urbanas. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que en la tan denominada América Latina, estamos enfrentando retos siempre. Y en esos retos está la desigualdad, está la desconfianza, pero también está justamente uno de los componentes más importantes que tiene Latinoamérica y es la diversidad. Y la diversidad pasa por lo cultural, o sea, hay una diversidad cultural, ¿no? Tenemos aquí mismo en el oriente cultura, en el Manaví otra cultura, en la sierra otra cultura y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, em, esa cultura nos permite a nosotros tener un papel importante y trascendental como directores de comunicación, porque el rol se vuelve siempre un rol más estratégico. Entonces, un DIRCOM, ustedes en este caso, en el sector público no solo es que se van a poner a informar, sino que ayudan a construir ciudadanía y empiezan a posicionar la legitimación de las políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, está en el Ministerio de Cultura la asignación de recursos. Cómo esa asignación de recursos puede generar confianza en la ciudadanía. Por eso es importante entender la importancia de cada uno, o la vacunación de los niños, o la desparasitación, o la castración de los animales, por ejemplo, de las mascotas urbanas. Entonces, en la clase de hoy vamos nosotros a ir descubriendo cómo se logra esto, es decir, qué retos enfrentan los comunicadores públicos y además, como decíamos al inicio, qué oportunidades pueden tener para acercar a la ciudadanía al Estado o viceversa. Cómo acercar al Estado y sus políticas a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, yo empiezo esto como diciéndoles que su exposición precisamente abre este camino para nosotros ir descubriendo cómo se logra esto y además qué retos se enfrentan los comunicadores. Ok, entonces pasemos por entender eh, cuál es la importancia, ¿no? Es decir, cuál es el rol ahí en términos de la comunicación dentro del sector público, es decir, esa función estratégica que gestiona la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Y que sus objetivos principales va a ser informar, legitimar, legitimar las políticas, las acciones, las decisiones y además construir confianza y promover sobre todo la participación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las campañas de vacunación masiva durante la pandemia son importantes en Ecuador sobre todo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la comunicación pública en América Latina? Eh, en nuestra, digamos, región, por denominar así, en nuestra región latinoamericana, tiene una característica que es importante y es cómo la comunicación pública se ha convertido en esa herramienta para lograr, por ejemplo, la transparencia, lo que denominamos el gobierno abierto. Y en ese sentido, la comunicación es una pieza clave en la rendición de cuentas. ¿Por qué la rendición de cuentas? Porque la ciudadanía constantemente necesita saber
cómo se usan, por ejemplo, los recursos públicos, es decir, la recaudación de fondos, de impuestos, ¿sí? ¿Cómo se usan? Y qué políticas están implementando. Y además el impacto que tienen en esa en la vida diaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver, un segundo. Un segundo. Mm, Bien. Eh, entonces, en ese contexto, esta comunicación pública se convierte en una herramienta esencial para lograr transparencia y rendición de cuentas. Entonces nosotros vemos que la ciudadanía constantemente necesita saber cómo se usan esos recursos públicos, es decir, la tasa de impuestos que recoge el Estado y la ciudadanía quiere saber qué se hace con eso, qué políticas se están implementando y además qué impacto tiene en la vida diaria de esa comunidad, de esa sociedad. Entonces, además de esto, la comunicación siempre va a funcionar como un puente que fortalece la democracia y la participación. ¿Cómo lo hace? Dando voz a las personas. ¿Sí? Voz y escucha, ¿no? Entonces, lo que sienten esas personas como para ser parte activa de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que no sea tan complicado. Cuando un gobierno informa de manera clara, de manera abierta, sobre cuál es su asignación de presupuesto participativo, por ejemplo, se fortalece la confianza y se estimula la participación. Entonces, cuando pasa eso en Latinoamérica, entendemos que la comunicación pública no solo es ese complemento, sino que se vuelve un pilar fundamental para que el Estado como ente se acerque a las personas, ¿no? Y vaya construyendo sociedades más justas y transparentes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí, eh, una vez que digamos esto, pensamos automáticamente y decimos, ¿cuáles son las funciones, no? O sea, ¿cuáles son las funciones del DIRCOM? Claro, nosotros ahí pensamos que esas funciones nosotros pensamos y deducimos que esas funciones principales del DIRCOM, es decir, del director de comunicación en el sector público, pasan por, primero, la gestión de la imagen institucional. Es decir, eh, cuando decimos gestión de la imagen institucional, pensamos en cómo cuidar, cómo perciben las personas a las instituciones, ¿no? Pues no se trata solo de, ay, qué bonito logo, o qué bonito eslogan me quedó, sino de transmitir una suerte de coherencia, de pacto, ¿no? De cohesión, y eso genera confianza a través de cada acción, cada mensaje. Sácalo, está chulo. Me dio calor.
Profe, no se le escucha. Pero no he hablado todavía. Ah, perdón. Está bien, no hay ningún problema. Em, Entonces, lo que pasa es que está viendo justamente estas funciones, ¿no? En términos del cuadrante. Porque por un lado aquí les voy a señalar, tenemos la gestión de la imagen institucional, que es lo que les decía, ¿no? Esta gestión siempre pasa por, perdón, esta gestión siempre pasa por el entender cómo perciben las personas a esta institución, ¿sí? A la institución en la que ustedes están ejerciendo. Entonces, no se trata solo de que el logo o el eslogan se vea bonito, sino de transmitir confianza, ¿no? Coherencia a través de las acciones y esas acciones que se ven reflejadas en los mensajes. Dicho de otro modo, si ustedes han dado cuenta, a veces hay instituciones que prestan, que se vuelven, digamos, más atractivas en términos de coherencia y hay una reputación mejor que otras. Por ejemplo, el seguro social, el registro civil, esas están en reputación pues totalmente decaídas, ¿no? Pero habrá otras que no. Pensar en esas, por ejemplo. En- en una de esas podría ser, por ejemplo, la aduana, no sé, o el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay unas instituciones que tienen mejor comunicación que otras, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es que cada uno genera, digamos, ese espacio. Y por otro lado tenemos la comunicación interna, que tenemos un cuadrante de interna y externa, ¿no? Vamos a poner la interna, porque la interna es importante para el LIDCOM. Siempre es importante motivar, nosotros hemos ya hablado del Happy Manager, es decir, cómo motivamos y mantenemos informados a nuestro público interno, a nuestros funcionarios, porque es un equipo, digamos, bien comunicado, ¿no? Es un equipo, cuando un equipo está bien comunicado, es un equipo que está más comprometido y de alguna manera se vuelve mucho más eficiente. Pero claro, eso se traslada además que si hay un equipo comunicado, se transforma evidentemente en que todas las familias que representan a cada uno de los funcionarios eh, se repliquen y se apoderen de esa institución, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la importancia de la comunicación interna. Ahora bien, em, ahora, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el tema de la comunicación externa? Y nosotros en la comunicación interna hablamos siempre de la relación que existe entre los stakeholders y el sentido estratégico que tiene la organización. Y en ese sentido, siempre vamos a hablar de la relación con los medios de comunicación, es decir, las relaciones públicas. La forma en que se transmiten, por ejemplo, las noticias, cómo se gestionan los canales de comunicación de redes sociales, cómo se responden a los mensajes, a las inquietudes de las personas, a las crisis también, cómo impactamos directamente en la reputación de esa institución, ¿no? Entonces, este DIRCOM se encarga del manejo de crisis, pero también de la reputación. Por ejemplo, cuando hay una emergencia, un terremoto, una inundación, una amenaza de bomba, precisamente ha habido algunas, ¿no? En la ciudad de Quito, el DIRCOM es el que debe liderar la estrategia comunicacional para informar de manera rápida y responsable. Yo tengo un ejemplo, no sé si ustedes vieron, ¿vieron la noticia del barco que se inundó en aguas internacionales con los 3.000 carros? Capaz no, pero si lo vieron sería buenazo. Creo que hace tiempo, profe, no era ese. No, la anterior semana nomás. No, yo escuché de uno que, pero ya es años. Mm, ah,
Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok. Eh, esta noticia que ustedes ven ahí es interesante porque apenas pasó esto, es decir, que se inundó este barco, se incendió. Lo que hicieron en términos comunicacionales, que está aquí, debe estar por aquí. A ver, aquí está. Entonces la empresa, de inmediato, o sea, la noticia se enteró y rápidamente sacó, o sea, el comunicado fue, incluso antes de que algunos medios lo repliquen, ya sacaron el comunicado para no tener, digamos, el impacto negativo, ¿no? Entonces dice, la empresa confirmó que se está desplegando equipos de respuesta para apoyar las operaciones de rescate y la extinción de incendios, ¿ya? Y un portavoz de la empresa se negó a comentar sobre la propiedad de los vehículos, es decir, pero debe haber más. En otras noticias hay una, digamos, está toda la estrategia, ¿no? Es decir, la vocería, el impacto ambiental que ellos dijeron que están justamente cuidando y cerraron este cordón de las aguas internacionales. Es decir, es súper chévere cómo se activó eh, en términos de la crisis, lo cual en instituciones públicas no he visto esa activación, por eso siempre hay crisis muy potentes. Pero en términos comunicacionales, esto de que les estoy compartiendo es súper chévere. Ahorita les voy a pasar al grupo y a esta chat de aquí del Teams también. Ya, ok. Bien. Em, ¿Preguntas al respecto? No, profe. Ya, Igualmente no de mi parte. ok, listo. Las compañeras no se han conectado. No quiero que se pierdan tampoco en la otra parte de la clase. Más bien podríamos dejarle ahí. Y en la siguiente clase más bien retomamos para que podamos tener todos la misma información y no tengamos desinformación desigual. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Ya, Sí, profe, vale. gracias. Llámela. Bueno, vale. Nos vemos el otro jueves. Gracias por la exposición. Buenas noches, profe. A ustedes, que Buenas pasen noches, bien. profe, gracias. A ustedes.